¿qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase. En esta ocasión les impartiré la clase de teoría de la medicina forense. Eh, Vamos a estar viendo conceptos pues, relacionados con lo que es la teoría de la medicina forense. Así lo marca su temario. Poco a poco vamos a ir viendo pues, temas más adentrados a lo que es pues la medicina forense como tal. Ahorita es un contexto, algo que apoya a la medicina forense y vamos a iniciar con la cuestión de la criminología. La criminología es la rama del derecho que se ocupa de estudiar los aspectos sociales, jurídicos y policiales de cualquier hecho delictivo. Recordemos que o criminología se divide en criminis, que es crimen o delito, y logía, que es estudio. Entonces la criminología va a ser el estudio del delito. En este caso va a estudiar el delito, al delincuente y a la víctima. Cosa que viene a continuación, que es la victimología, se divide en dos: víctimo, que es víctima, y logía, pues que es estudio de la víctima. La victimología es el principal objeto, su principal objeto de estudio, eh, pues como su nombre lo dice, es la víctima, así como la relación que tiene la víctima con el delincuente o qué rol tuvo dentro de la situación delictiva. Tenemos también la penología. En este caso se divide en dos: peno y logía, que quiere decir pues penas, y estudio va a ser el estudio de las penas. Es una ciencia auxiliar del derecho penal que estudia el sistema o los sistemas punitivos de castigo. Pena pues está inclinada a lo que es un castigo o una sanción como tal, viene de penitencia. Posteriormente tenemos la sociología criminal. Esta es la ciencia que tiene por objeto el estudio del delito en cuanto al fenómeno social, así como el de los factores sociológicos que intervienen en su producción, por ejemplo los problemas culturales, los problemas laborales, económicos, marginales que pueda haber dentro de una sociedad. También tenemos la psicología criminal. La psicología criminal es una disciplina que estudia los fenómenos psicológicos implicados en la criminalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues todas las cuestiones o trastornos o enfermedades psicológicas o de la mente que puedan tener algo que ver en la comisión de delitos. Posteriormente tenemos la psiquiatría criminal. La psiquiatría, como parte de la medicina, es una ciencia que estudia el comportamiento normal y anormal del individuo. Su tarea es realizar el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos del comportamiento y patologías mentales. Las patologías son enfermedades. En este caso, entonces, va a analizar los trastornos de comportamiento y las enfermedades mentales de una persona. También tenemos la biología criminal. Esta es una parte o parte de la idea de la predisposición a la delincuencia. Esto es que hay personas que son criminales porque genéticamente tienen una patología o una enfermedad, en este caso un desorden fisiológico o una disfunción que los lleva a delinquir. Aquí es algo biológico, algo fisiológico, algo corporal, algo genético que los puede orillar a cometer un delito. Por ejemplo, es un ejemplo sin llegar a falta el respeto, pero por ejemplo las personas que puedan tener autismo o síndrome de Down, por ejemplo el autismo heredado o el síndrome de Down por problemas cromosómicos, que robaran sin saber que está bien o que está mal, simplemente cometieron la acción. Entonces eso fue por una disfunción genética que ellos tienen, no fue porque así lo quieran o porque sepan que está mal. Eso es un ejemplo. Tenemos la antropología criminal. Antropo viene de hombre y logía estudio, es el estudio del hombre. En este caso se va a inclinar a los fenómenos antisociales desde una perspectiva biológica y social. Desde un enfoque criminológico, la antropología se divide en dos grandes campos, que es la antropología física, que trata de la evolución biológica y la adaptación de los criminales y de los aspectos del desarrollo físico de estos, y la antropología social o cultural, que se ocupa de las formas en que los criminales viven en sociedad, la manera en la que se adaptan, es decir, las formas de evolución en su lengua, cultura, costumbres y comportamientos, etcétera. Tenemos la medicina forense, que precisamente es la que estamos estudiando. Vamos a estudiar toda la teoría de la medicina forense.
Todas las otras ramas de alguna u otra forma se relacionan con la medicina forense. Recordemos que lo forense no quiere decir muerto. Lo forense quiere decir que pues son ramas que se encargan a investigar, a tratar de impartir justicias en órganos como el Ministerio Público, como en un juzgado, como en las fiscalías, que toda esa investigación va a servir para llegar a un fin, a tener cierta justicia, a tener cierto resclarecimiento de los hechos de alguna cosa. Entonces vamos con la medicina forense, también llamada medicina legal o jurisprudencia médica o medicina judicial. Es la rama de la medicina que aplica todos los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. El médico forense auxilia a jueces y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas por un herido o la causa de muerte mediante el examen de un cadáver. También tenemos la patología forense, es una rama de la patología, en este caso el estudio de la naturaleza esencial de las enfermedades y especialmente de los cambios estructurales y funcionales producidos por ellas, que trata de determinar las causas de muerte mediante el examen de un cadáver. Recuerden que la palabra patología quiere decir enfermedad, entonces va a estudiar todas esas enfermedades, de dónde provienen, especialmente qué cambios estructurales o biológicos o físicos pueden producir en el cuerpo y si estos pudieron llevar a la muerte de la persona. También tenemos la criminalística, que es aquella que se encarga de aplicar métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo, o sea, de los indicios relacionados con su presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de justicia, de administrar justicia, su existencia cierta, reconstruirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Quiere decir que la criminalística pues va a tratar de explicar cómo sucedieron los hechos, cómo probablemente fueron de acuerdo a los indicios encontrados en el lugar. Tenemos criminalística de campo. La función primordial de esta área es comprender el trabajo de investigación forense que se desarrolla en el área física correspondiente al lugar de los hechos o el lugar del hallazgo, con finalidad de identificar los elementos materiales, que en este caso son los indicios, utilizados o producidos en la relación del hecho que pudiera o no constituir un delito, así como la investigación de laboratorio que resulte necesaria siempre en auxilio de los órganos encargados de procurar e impartir justicia. Tenemos la criminalística de laboratorio. En esta los trabajos científicos de la criminalística en el laboratorio se realizan con el método general de las ciencias naturales, conocidos como el método inductivo, con sus tres pasos fundamentales, que es observación, hipótesis y experimentación. Este método en el laboratorio se conoce como el de comprobación o experimentación y es con el que se va a efectuar las tareas científicas en el estudio, análisis y comprobaciones de los indicios colectados en el campo de los hechos o suministrados por otros sujetos, de tal manera que los resultados puedan ser aprovechados o interpretados adecuadamente para conocer su intervención en el hecho que se investiga y mostrarlos como evidencia de la verdad. Posteriormente tenemos la balística forense. Es el estudio de los fenómenos que inician desde que la aguja percutora golpea la cápsula del fulminante de la munición, generando grandes volúmenes de gases que impulsan el proyectil, que es el elemento dinámico, el elemento que se va a mover, o la bala, e involucra el recorrido del mismo por la parte interna y longitudinal del cañón. También analiza la trayectoria que describe al abandonar el ánima del mismo hasta que impacta o alcanza velocidad cero. Les explico esto, quizás si no lo llegan a comprender porque no tienen conocimiento de balística. La aguja percutora pues es aquella que cuando tú jalas el gatillo se libera para que pegue en la parte trasera de la bala, o en este caso de la cápsula del fulminante, de la munición, que es el casquillo. Yo creo que todos han visto un casquillo, en la parte de atrás tiene un círculo, que es el culote, o la cápsula del fulminante de la munición, así se le llama. Ahí pega la aguja y cuando esta pega ahí produce una chispa que va a provocar que la pólvora que se encuentra en el interior de esa cápsula o de ese casquillo
tienda a deflagrarse o se queme y va a producir gases. Esos gases van a hacer que el casquillo pues desprenda la bala o desprenda la ojiva y esta va a recorrerse de manera interna a lo largo del cañón hasta salir. Ahí es donde nos dice que sale del ánima del cañón. Quiere decir que la bala pues sale del cañón y se va a estudiar su trayectoria, todo el camino que sigue y pues igual los daños que va a producir en donde impacta. La balística forense además comprende el estudio de los tipos y características de las armas de fuego, por ejemplo, qué tipo de arma es, qué marca es, qué calibre, como medio de proyección y municiones, asimismo la influencia de las condiciones circunstanciales al momento de la ejecución del disparo. Tenemos la documentoscopía, es la disciplina que tiene por objeto el estudio y análisis de los documentos modernos, públicos o privados, utilizando distintos métodos y técnicas a fin de establecer su autenticidad o falsedad, plasmando las conclusiones a las que llegan a través de un informe escrito. Tenemos los hechos de tránsito. Aquí el hecho de tránsito pues va a ser investigado de manera, si fue de manera accidental o si fue provocado. En este caso tenemos colisiones o choques, tenemos volcaduras, tenemos atropellos, y pues todo esto se tiene que analizar, se tiene que estudiar para pues ver cuáles fueron los daños provocados en vehículos, cuáles fueron los daños provocados en las personas y cómo fue que ocurrió el accidente. Tenemos el sistema o los sistemas de identificación. Un sistema de identificación de personas se basa principalmente en el reconocimiento de las personas por medio de diversos métodos o sistemas de identificación existentes como huella dactilar o simplemente a través de la identificación visual de la persona o bien sea a través de algún documento que justifique su identidad. También trabaja con la dactiloscopía, que es el procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio de los dibujos papilares de la última falange de los dedos de las manos con el fin de identificar a las personas. En este caso hablamos de las huellas dactilares. Tenemos la quiloscopía, que es un método de identificación odontológica, o sea, bucal, usada en la criminalística, basada en el estudio, registro y clasificación de los surcos presentes en la mucosa labial, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda. Y tenemos la poroscopía, pues es un método de identificación basado en el estudio de los poros que corresponden a la salida de los conductos sudoríficos que se encuentran en las crestas de las impresiones dactilares. Su importancia reside en que son únicos para cada individuo y en que es muy difícil su falsificación. Y ahí están esos circulitos blancos que nosotros vemos entre las líneas negras, esos son los poros marcados al momento de dejar una huella. Tenemos la palametoscopía, es una rama de la papiloscopía que estudia integralmente la conformación y diseño de las crestas papilares que se ubican en la cara interna de la mano conocida como palma. Ahí lo vemos en la imagen de la izquierda. Y la pelmatoscopía es el examen o análisis de las crestas papilares de los dedos y plantas de los pies, como lo vemos en la imagen de la derecha. También contamos con la rugoscopía, que son las rugas palatinas, son estructuras anatómicas en relieve que se presentan en la porción anterior del paladar, justo por detrás de los dientes anterosuperiores y de la papila incisiva, bilaterales a la línea media. Esa parte que se ve ahí en la imagen de la derecha, esas son las rugas o arrugas que tiene el paladar y esas son las que van a ser estudiadas. Tenemos la serología forense o hematología forense. La serología forense se encarga de determinar la presencia de componentes biológicos en el suero que pueden encontrarse en la sangre de víctimas presentes en una escena criminal y no únicamente se ve la sangre desde el punto de vista del análisis biológico, sino que además se analiza la sangre en su composición, coloración, dirección y muchos otros factores más. También está la odontología forense, que es la rama de la odontología que trata del manejo y el examen adecuado de la evidencia dental y de la valoración y la presentación de los hallazgos dentales que puedan tener interés por parte de la justicia.
La odontología forense es muy importante y abarca temas relevantes para las investigaciones judiciales, tales como dictámenes de edad, recolección de evidencia odontológica en delitos sexuales, maltrato infantil, responsabilidad profesional, entre otros. Otra muy importante dentro de la medicina forense es la genética forense. Esta es una especialidad de la genética que incluye un conjunto de conocimientos de genética necesarios para resolver ciertos problemas jurídicos. Los tipos de pericia más solicitados al laboratorio de genética forense por los tribunales son casos de investigación biológica de la paternidad, pericias de criminalística biológica, estudio de vestigios biológicos de interés criminal como manchas de sangre, esperma, pelos, etc. Y finalmente problemas de identificación. La antropología forense también es muy importante, como ya les había mencionado, antropos es hombre y logía estudio. Aquí vamos a ver lo que es la antropología física forense. Se encarga de la identificación de restos humanos esqueletizados, dado su amplia relación con la biología y variabilidad del esqueleto humano. También puede determinar en el caso de que haya dejado marcas sobre los huesos las causas de muerte para tratar de reconstruir la mecánica de los hechos y la mecánica de las lesiones. Si bien, como aquí podemos observar, todas estas ramas son auxiliares de la medicina forense, más adelante entraremos más a detalle a todo lo que es la teoría de la medicina forense, a todo lo que es pues este estudio tan grandísimo que es la medicina forense. Hasta aquí nuestra primera sesión, espero que no haya dudas y si hay dudas quedo a sus órdenes, que tengan un excelente día, saludos a todos.